Maña y voy a contarles cómo se ha estudiado hasta la fecha en la ciencia política contemporánea los movimientos sociales feministas de mujeres, con mujeres y sobre mujeres. Para ello parto de dos puntos. El primero, el concepto de género como una construcción sociocultural que expresa una desigualdad entre hombres y mujeres, y sobre esta desigualdad se planta este estudio para identificar cómo se ha estudiado a estos movimientos y si es posible localizar transversalidad de género en el estudio desde la ciencia política contemporánea. El segundo punto de partida tiene que ver con los enfoques desde los que se han abordado los movimientos sociales en la ciencia política contemporánea. Son tres fundamentales. El primero tiene que ver con la movilización de los recursos y expresa que las acciones de los sujetos en el establecimiento de su demanda son acciones racionales, con fines muy claros previamente establecidos y sobre recursos, una base de recursos que está puesta a su disposición para establecer esa demanda. El segundo tiene que ver con la estructura de oportunidades y este alude a la relación de los grupos que demandan algo al Estado y su relación con las instituciones y cómo esas instituciones se convierten en una estructura de oportunidades. Y el tercero, que tiene que ver con los marcos interpretativos y de acción y los repertorios de significados, que está enfocado hacia el concepto de el entorno en el que se da la demanda, aquellos repertorios de significaciones complejas que pueden trascender fronteras y que se globalizan, ¿no? Y todo el tema de la interpretación más de corte cultural. Partiendo de esos dos puntos básicos para poder establecer ese estado de la cuestión, se hace un siguiente corte, ¿no? El estudio de la ciencia política en los movimientos sociales de mujeres cobra fuerza hacia la segunda mitad del siglo XX y hasta la fecha, ¿no? Pero hay una diferencia clave en el estudio de los movimientos sociales en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Cómo se estudian los movimientos sociales de mujeres desde la ciencia política desde la segunda mitad del siglo XX? Ahí viene otra subdivisión. Hay diferencias en cómo se estudia el movimiento social en Europa, en América Latina, en Medio Oriente, etc., ¿no? ¿Cómo se da en Europa, Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, ¿no? Estos son países que empiezan a hacer demandas de corte feminista hacia los años 60 y que están fuertemente inspirados por los movimientos de las sufragistas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? A partir de ahí empiezan a establecerse demandas enfocadas hacia los derechos civiles y que empiezan a trascender hacia los derechos humanos, que tiene que ver con el derecho al aborto, el derecho a la salud sexual reproductiva, la violencia de género en estos países, ¿no? Sin embargo, es diferente en cómo se da el estudio de los movimientos sociales y cómo son las dinámicas de los movimientos sociales en países de Medio Oriente y en América Latina. En Medio Oriente están más enfocados los estudios de mujeres a la relación de dependencia-subordinación con el Estado y cómo las mujeres empiezan a convertirse en un sujeto político que denuncia situaciones de violencia más estructural, no desde el género. De hecho, una particularidad de los estudios en Medio Oriente es que las demandas están más enfocadas hacia aquellas demandas que se consideraban más desde la perspectiva de la modernidad y el desarrollo y que eran políticamente correctas, como la educación, el acceso al sistema de salud, etcétera, y no así el tema de la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de América Latina, Bárbara Pothas, una estudiosa argentina, va a plantear que se plantean como movimientos de supervivencia, no de sobrevivencia, y que algunas estudiosas lo han visto de menos porque no plantean una denuncia y una demanda específicamente del movimiento feminista, sino son movimientos con mujeres en el que las mujeres se convierten en un sujeto político clave porque llevan demandas desde grupos sindicales como amas de casas. Un caso concreto sería el de las mujeres en la Plaza de Mayo, ¿no? Las madres de los desaparecidos, etc. El estudio en América Latina cobra fuerza
hacia el siguiente siglo. El siglo XXI plantea una ruptura, pero también un avance en materia de la ciencia política para estudiar a los movimientos sociales de mujeres, porque plantea una situación que era muy débil o que se había explorado muy poco en el siglo XX. No solamente es la política comparada de corte cuantitativo, sino que la política comparada de corte cualitativo. Hay una focalización hacia los estudios de caso, los nacionalismos en el caso latinoamericano, ¿no? El caso chileno, el caso argentino, el caso mexicano, que de alguna manera permiten ver cómo las mujeres se convierten en un sujeto político clave para las transiciones democráticas de estos países. En el siglo XXI también hay un cambio en los estudios de Medio Oriente. Ya no solamente están enfocados a estos debates y estas demandas más de corte modernizador y tradicional, sino que empieza a ver cómo las mujeres se convierten en sujetos claves para entender las desigualdades de estos países. Hay estudios sobre Kurdistán. Al-Ali, por ejemplo, estudia el caso de Kurdistán, de Egipto, para ver cómo las mujeres se convierten en un sujeto político que expresa cómo las mujeres juegan un papel clave en un contexto de guerra, el caso de Irak, por ejemplo, pero también empieza a plantearse una denuncia, más que una denuncia, una situación de inequidad en el estudio de los movimientos sociales de las mujeres, y hay una queja, hay una crítica hacia cómo se ha estudiado los movimientos sociales de mujeres desde una perspectiva muy occidental, muy hegemónica, que no está considerado los escenarios locales del caso de Medio Oriente. Finalmente, desde el caso africano, aunque hay muy poco en el tema del estudio, el caso africano ha expresado temas de desigualdad, de política paritaria, específicamente se centran en el caso de Sudáfrica, y Masumi, por ejemplo, va a hablar, esta autora, de los movimientos de mujeres en África y específicamente de las mujeres en el movimiento de Mangbasadi, y cómo movieron ciertas reformas y ciertas gestiones en el caso de las leyes que discriminaban a las mujeres en el caso africano, ¿no? A modo de conclusión, podríamos decir fundamentalmente tres cosas. Primero, que el estudio de las mujeres es un tema que ha crecido desde el tema de la transversalidad, se ha sido muy cuestionada en el estudio de la ciencia política contemporánea y cada vez ha cobrado más fuerza. De alguna manera impensable hoy hablar de los movimientos sociales de mujeres sin una perspectiva de género, ¿no? El segundo punto es ver cómo ha evolucionado por décadas el estudio de los movimientos sociales, cómo pasó de la contención y de la acción contenciosa en los años 60 al institucionalismo en los años 70, a una perspectiva más de marcos interpretativos hacia final del siglo XX. Y finalmente, quedan preguntas abiertas, deudas, por supuesto. Bagundi, por ejemplo, plantea que algunos indicadores tendrían que repensarse para el estudio de los movimientos sociales de mujeres, dado que están pensados de una perspectiva muy masculinizada, ¿no? Entonces, bueno, este sería un resumen, una invitación también a leer sobre los movimientos sociales de mujeres, sobre mujeres y con mujeres desde la ciencia política contemporánea.